¿Alguien se acuerda? ¿Te acordás? No. ¿Alguien se acuerda si alguien en la Biblia testificó que alguien ganó más almas que Pedro? ¿Quién? ¿No? ¿En un mensaje? ¿No? ¿Quién dice no? ¿No? ¿No? Mira, me miran para los costados. No me miren a mí de frente, pastor. Uno solo en un mensaje. Pedro se paró, predicó y ganó 3.000 almas, ¿sí? ¿Hubo alguien más, aparte de Pedro, que ganó más de 3.000 almas en una prédica? No, a Jesús no entra en cuadro. No. Jonás. 120.000 en una prédica. Jonás significa paloma. Y es un tipo y una sombra de Jesús, el predicador. Y cuando él testificó de Jonás, dijo, he aquí uno más grande que él. Así como Jonás estuvo en la boca del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre es necesario que pase también 3 días y 3 noches. Jonás fue enviado a predicar a esa tierra que hoy es la nación de Irak. Y a lo primero no quería saber nada. Decía que medio como vos era Jonás. Se fue a España de vacaciones el tipo, hasta que lo agarró una tormenta y lo cargó en la boca de un pez y lo envió. Diga conmigo, ese pez, que muchos dicen que es una ballena por el tamaño, que no dice la Biblia que sea una ballena, sino que dice que es un pez grande. Diga conmigo, ese pez es la tumba. Es el lugar donde somos escondidos y donde una vez que somos arrojados nuevamente de ese lugar, el mensaje es claro. Diga conmigo, alguien tiene que experimentar la sepultura del Señor. Juntamente con Él hemos sido crucificados, sepultados y resucitados. Ahora, diga conmigo, me parece que ese pez grande tiene mucha simbología o analogía como si fuera la iglesia. ¿A cuántos de ustedes les pasó que la iglesia es como mi lugar donde las cosas de Dios suceden, donde como que somos escondidos, donde como que Dios está trabajando en nosotros, donde parecen que aspectos de nuestras vidas están siendo transformadas? Y usted sabe que Jonás significa paloma y la paloma representa al Espíritu Santo. Levante sus manos y diga conmigo. En la iglesia estamos en la boca de un gran pez. Aleluya, estamos escondidos dentro de él. Y cuando somos arrojados al mundo, cuando somos arrojados a la tierra, para la gloria del Señor, hay una prédica de arrepentimiento que fluye de nosotros. Vamos, denle ese aplauso al Señor, créalo en el nombre de Jesús. Porque uno más grande que Jonás está en nosotros y ese es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Toda la gloria al Señor en esta noche. Diga conmigo, confirmados. Confirmados. ¿Alguna vez alguno de ustedes se pegó un martillazo clavando algo? A los varones principalmente, ¿no? Y las chicas también. Diga, confirmar significa atornillar algo, clavar algo, que algo entre más profundo, que algo se entienda más. Que confirmar significa no solo afirmar, sino dar una vuelta más de rosca, ¿se entiende? Como apretar algo para que quede fijo, para que quede o alcance a establecer algo de Dios. Así que esto tiene que ver con las palabras o las ideas principales de Dios para el corazón de los hijos, para que ellos sean lo más
efectivos y productivos posible dentro de su voluntad. Este es el plan de Dios cuando Él te quiere confirmar en el Evangelio. Nosotros fuimos alcanzados por el Evangelio, pero el Evangelio no solo vino a alcanzarme para proveerme salvación, sino que vino a alcanzarme para proveerme una nueva naturaleza, una nueva vida, un nuevo reinicio, una nueva proyección, un nuevo desafío, una nueva identidad, todo algo nuevo que Él empieza a producir, pero necesita ir confirmándolo. Decirle, porque estás en la iglesia, te van a estar confirmando. No, decile con ganas. Porque estás en el cuerpo de Cristo, van a estar ajustándote las clavijas. Te van a estar dando una vuelta más de tuerca para que no te escapes del Señor. Para que no se te salga la rueda mientras vas andando. Para que no se te afloje algo por el camino. Diga conmigo, qué bueno que es cuando estoy en este ambiente y algo de Dios está atornillándose en mí. Una idea de Él, un principio de Él, una palabra de Él. Algo el Espíritu Santo en esta noche va a confirmar en nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Vamos, denle ese aplauso al Señor, que es muy bueno con nosotros. Hoy esta palabra me viene trabajando en el corazón hace un tiempo importante y vamos hoy a compartirla con ustedes. Para comenzar, quiero decir que en la antigüedad el pueblo de Dios fue perseguido por los amorreos, por todos los feos, por los filisteos también, por los babilonios, por los persas, por los romanos, más acá. Pero hoy en día los hijos de Dios son perseguidos por el humanismo. Diga conmigo, el humanismo. El humanismo, y vamos a exponer un poquito sobre el humanismo, todos los ismos son dañinos. Y Dios ama al ser humano porque lo creó a imagen y semejanza, mas no obstante, su soberanía está en contra del humanismo. Que el humanismo, ¿qué hace? Desplaza la soberanía de Dios del corazón de las personas. El humanismo es, yo puedo vivir sin Dios. El humanismo es, yo me las puedo arreglar sin la voluntad de Dios. El humanismo es, tú puedes. Hay filosofías y hay corrientes que te indican que tú puedes vivir sin Dios y sin todo el plan de Dios. El humanismo siempre está golpeando los corazones y muchos cristianos han sido arrastrados por el humanismo. El humanismo tiene sutileza, el humanismo tiene engaño, el humanismo endulza los oídos, el humanismo atrae los sentidos, el humanismo es ponerte a vos en el centro. ¿Qué problema tienen los seres humanos cuando son corridos del centro? Cuando somos movidos de nuestro centro, cuando algo me dice que yo estoy perdiendo el control de mi vida y otro más tiene el control de mi vida. El humanismo, aunque sea una filosofía, es algo que actúa directamente en el corazón de las personas. Inclusive si alguna vez le dieron su vida a Cristo. Porque el humanismo es algo que te exalta a vos. Exalta tu persona, exalta tus ideas, exalta tu forma de ser, tu personalidad. A muchos de nosotros nos gusta que nos digan cosas lindas, pero cuando Dios nos habla ciertas verdades y quiere mover el centro, ahí se nos mueven todos los planetas. Porque Dios te va a hablar y te va a decir que te ama siempre, no obstante, nunca va a dejar que Él deje de ser el Señor. Diga conmigo, el que me ama es un Señor. Y es soberano sobre todas las cosas. ¿Qué hace el humanismo? Romanos 3, verso 18. Romanos 3, verso 18.
¿Qué produce el humanismo en el corazón? ¿Los puedes leer conmigo? Vamos, los que están aquí, los jóvenes, los aquí, vamos a leerlos todos juntos. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué hace el humanismo? Quita el temor de Dios delante de nuestros ojos. Uno de los factores más fuertes de la influencia del humanismo en los hijos de Dios es que los lleva a vivir una vida sin temor de Dios. Sin temor de Dios. El temor de Dios es como la dirección de un vehículo o como el timón de un barco, ya que mientras el temor de Dios esté latente en el corazón, sabremos para dónde Dios quiere conducirnos, pero cuando no hay temor de Dios, no sabremos para dónde tenemos que ir ni qué hacer para Dios. La gente muchas veces pierde el rumbo en el Evangelio, no porque sean malas. Decir que está a tu lado, si alguna vez anduviste confundido, no es porque seas malo, no es porque seas mala, sino porque se pierde la sensibilidad del temor de Dios. La sensibilidad. Ya que uno de los factores más relevantes que sustenta el avance del Evangelio es el temor de Dios encendido en los corazones. Alguien tiene que decir amén a esa palabra. Una de las cosas que hace que el Evangelio avance en las generaciones por causa de los hijos es que los hijos no pierden el temor del Señor. Vamos a verlo en la Escritura. Hechos capítulo 9, verso 31. El temor del Señor es como el volante de un auto, como la dirección de un auto, como el timón de un barco. El temor del Señor debe ser visto, y oro en mi espíritu en esta noche que sea revelado a todo el auditorio que está aquí reunido. Hechos capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando. ¿En qué cosa andaban? Vamos, diga, ¿en qué andaban? En el temor del Señor, no a el Señor. Y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Así que vamos a mirar atentamente lo que dice Lucas aquí. Dice que eran edificadas, que se acrecentaban y que estaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque andaban en el temor del Señor. Y el temor del Señor en nosotros produce edificación, multiplicación y fortalecimiento. Vamos, tienes que creer esta noche lo que está hablando el Espíritu Santo. El temor del Señor produce en nosotros edificación, produce multiplicación, se acrecentaban y eran fortalecidas. No debemos descuidar el temor del Señor en nosotros. No nos dejemos distraer por el humanismo. El humanismo va a querer siempre exaltar tu nombre. ¿Cuántos de nosotros, cristianos de cuna, nos molestan esos comentarios en las redes sociales? Humano con carne viva. Porque te van a querer arrastrar los sentidos y sacarte del eje y decir que puedes vivir sin el gobierno del Señor en tu corazón. El Espíritu Santo siempre nos advierte y nos exhorta cuando hay cosas que vienen a nosotros para sacarnos del gobierno del temor del Señor. Siempre el Espíritu Santo va a estar mostrándote detalles, mostrándote situaciones. Así que debemos revisar siempre nuestra conciencia y pedirle al Espíritu Santo que nos muestre aquellas cosas que anulan. ¿Qué cosa? La edificación, el aumento de las almas y la fortaleza del Espíritu Santo en nosotros. Cuando esas cosas no están, nos debemos preocupar, amados. Si algo en nosotros no nos está provocando la edificación, si en algo en nosotros no hay un alma que se añada a nosotros, si algo no me siento fortalecido por algo del temor, sutilmente se está apagando dentro de mí. ¿Cuántos aquí quieren realmente vivir para agradar al Señor? Vamos. ¿Cuántos aquí quieren vivir para no fallarle al Señor?
¿Cuántos aquí quieren ser edificados, prosperados y fortalecidos por el temor del Señor? Aleluya. Entonces no dejemos que nada ni nadie apague eso. No dejemos que nada apague el temor del Señor, porque el temor del Señor se alimenta amándolo a Él y confiando en Él cada día. Más lo amo, más confío, más los doy a conocer. Es ABC, diga conmigo, el ABC del Evangelio. ABC del Evangelio. Lo amo y porque lo amo, confío y porque confío, lo doy a conocer. Esa es la experiencia que debemos tener todos nosotros a medida que vamos caminando en el Evangelio. A medida que vamos confiando más en su palabra, más su temor crece en nosotros. Y ese temor hace que su Evangelio se expanda en nosotros y su salvación corra por todos lados. Vamos, levanta tu mano y diga conmigo, y mientras este temor esté en mí, la salvación estará garantizada en mis días. Alguien será salvo por la predicación de este Evangelio. Porque el temor del Señor está en mi corazón y porque está en mi corazón también está en mi boca. Aleluya. Diferencia entre temor del Señor y miedo a Dios. Muchas personas han caminado en la vida con miedo a Dios. Es más, en algunas iglesias cristianas sujetan a las personas con miedo y maldicen a las personas con un Dios castigador. Pero ese no es el Dios al que servimos. El Dios al que servimos está en paz con todos. Porque la sangre de su Hijo ha dado las garantías necesarias. Así que, como hijos de Dios, decirle, toca lo que está a tu lado, decirle, como hija de Dios, como hijo de Dios, según el sexo, tenés derechos. Diga conmigo, tenés derechos, pero también tenés obligaciones. Me tenés que dar para el celular, porque es tu derecho de padre darme crédito para el celular. Ok. Vamos con las obligaciones. Dormimos hasta que el Señor baje y me despierte, una cosa así. Diga conmigo, derechos y obligaciones. Los derechos del Padre, provisión, sustento, abrigo, cuidado, herencia. Todo eso nos da nuestro Padre. Diga conmigo, mi papá me provee, mi papá me sustenta, mi papá me cuida, mi papá me da herencia. Tengo un Padre que me ama y que me da todos los recursos que Él tiene disponible para sus hijos. Amén. Dele toda la gloria al Señor. Vamos con las obligaciones. Vamos y a ver si aplaudimos todos juntos ahora. 1 Corintios 15:1. ¿Cuántos quieren ver las obligaciones? Esos son hijos que van para adelante. Vamos. Allá los jovencitos. ¿Cuántos quieren ver las obligaciones? Yo quiero un iPhone. Te voy a dar iPhone. 1 Corintios 15:1 y 2. Además les declaro, hermanos, el evangelio, digo conmigo, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. ¿Se puede creer en vano? Sí. Vamos a ver, ¿qué son estas obligaciones del evangelio? El evangelio es la persona de Jesucristo, como nos decía David. No es lo que decimos de Él, es Él en nosotros. Es el evangelio, es la buena noticia. Y cuando nosotros no respondemos a las obligaciones del evangelio, no le fallamos a un credo. Digo conmigo, no le fallé a un credo, le fallé a la persona de Jesucristo. A la persona que está en mí, a la vida de Cristo que está en mí. ¿Cuáles son esas obligaciones? ¿Puede ser la plaquita? Vamos a ver esas obligaciones que dice Pablo que tenemos aquí en el evangelio. Vamos a hacerlo todos juntos, amén. Si alcanza a leerla. La telaraña no sale, ¿no? No.
En el Evangelio, ¿qué pasa en el Evangelio? ¿Cuáles son las obligaciones del Evangelio? El Evangelio vamos a decirlo fuerte, en el Evangelio ¿qué más? Se recibe. En el Evangelio más, ¿qué más? Se persevera. ¿Qué más? Se retiene la palabra. ¿Qué más? Se confía hasta el fin. Diga conmigo, esas son mis obligaciones. Vamos, levanta tu mano y declárelo en el Señor. Estas son mis obligaciones como hijo. Como hijo no estoy acá para pasar el tiempo. No, porque alguien me dijo, no, cuando te mueras vaya a tocar el arpa al cielo con un camisón blanco. Dije, me voy a aburrir como una hostia. Y Dios me dice, no, mira que tenés tareas acá en la tierra. Tenés tareas acá. Cuando alguien va perdiendo el temor del Señor, también van apareciendo sutilmente en nuestras vidas todo esto que nombramos recién. Ya no predico, ya no recibo, ya no persevero, ya no retengo, ya no confío. Sutilmente, cuando voy perdiendo el temor, se van apagando estas cosas en mí. Se van diluyendo. Ya no siento hablar del Señor, ya no siento testificar de Él, ya no retengo. ¿Qué dijo el pastor? No sé, no tengo ni idea. Ya no confío. Vamos perdiendo sutilmente muchas cosas que son esas obligaciones que papá como un buen padre espera que nosotros respondamos en el Evangelio. Amado, el temor del Señor es aquello que nos mantiene anclado en el Evangelio. En el Evangelio nos mantiene anclado una sola cosa, el temor del Señor. Ese temor son esas cosquillas en nuestro interior, son esos estremecimientos, son esas lágrimas que brotan sin buscarlas, son ese quebrantamiento interior que nos hace postrarnos en su presencia, son esas preguntas claves que surgen para el destino de una familia. El temor del Señor tiene muchas cosas, pero estas son algunas de las cosas que no se pueden, te vas a dar cuenta. Siento ese escalofrío en mi interior, siento ese estremecimiento cuando estoy adorando, cuando estoy alabando, cuando estoy frente a una palabra, cuando estoy orando en casa, cuando estoy quebrantado en su presencia. Son preguntas que vienen, ¿cómo llevamos adelante esta familia? Porque quien no se hace esa pregunta es porque no tiene temor del Señor. Ha perdido el temor del Señor. Porque todo el tiempo el que es un hijo de Dios se va a estar preguntando, Padre, ¿cómo llevamos adelante esta casa? ¿Cómo llevamos adelante esta familia? Proverbios 9:1, mire lo que dice. Tienes que leerlo conmigo, ¿te animas? Amén. ¿Está ahí? ¿A la 1? ¿A la 2? ¿A la 3? ¿3:30? ¿4? Vamos, léalo conmigo. Proverbios 9:1. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. ¿Estoy bien? ¿Y por qué tengo 9:1 anotado acá? Bueno, no importa. ¿El 10:1 es? Ah, me faltó el 0, por eso. Perdón, multimedia. El 9:10. Ahí está, mirá. Aleluya. Diga conmigo, el temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amados, el temor del Señor incrementa sabiduría e inteligencia en nosotros. Alguien se empieza a preguntar, Señor, ¿cómo resolvemos esto? ¿Cómo avanzamos con aquello? ¿Cómo hacemos que este evangelio avance? El primer lugar que Dios destinó para que este evangelio sea productivo es en tu casa. Es en nuestra familia. El evangelio tiene que funcionar en la casa. ¿Por qué muchos pegan el portazo y se van de las iglesias? Porque no les funciona el evangelio en la casa. El evangelio tiene que funcionar en nuestra familia. El evangelio tiene que ir más allá y nunca podemos perder el temor del Señor, porque el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Alguien se vuelve sabio por el temor al Señor, por el temor ese del Señor que está en nosotros. Alguien se vuelve inteligente para gestionar la vida. Las cosas del Señor funcionan, claro que funcionan. No debo perder sutilmente el temor del Señor. Este humanismo, estas corrientes humanas no pueden quitarlo eso. Mire, amado, y esto no es poca cosa. Porque donde más el enemigo va a atacar el evangelio en nosotros es por medio de la ignorancia.
que tenemos, no porque seamos ignorantes de no conocer cosas de la Biblia. ¿Cuál es el mayor fundamento de la ignorancia? Ignoramos la voluntad de Dios. El enemigo siempre va a atacar a esos lugares y es necesario tener temor del Señor para que se incremente sabiduría e inteligencia espiritual. Diga conmigo, voy a resolver asuntos que hasta ahora se me eran imposibles resolverlos, porque el temor del Señor va a ir en aumento en mí. Aleluya. La ignorancia te grita dentro tuyo. Y me lo ha gritado a mí muchas veces en la cara. No sé, no entiendo. ¿A cuántos les pasó eso? No entiendo lo que estamos viviendo, no entiendo lo que estamos pasando. No sé cómo resolver este asunto. No sé cómo sacar adelante este problema. La ignorancia te grita esas cosas. Pero no es una ignorancia maligna en sí, sino que es una ignorancia que despierta en nosotros un deseo de temer al Señor, de conocer a Cristo, de conocer al Señor. Diga conmigo, la ignorancia o es una puerta estrecha o es una puerta ancha. Usted decide en su corazón qué quiere hacer. Jesús, ¿qué es? ¿Una puerta ancha o estrecha? Estrecha. ¿Por qué? Decirle que está a tu lado. ¿Sabes por qué? Porque solo cabes vos solito. Porque el trato de Dios es con vos solo. Porque ancha y espaciosa es el camino a la perdición. Pero el trato de Dios es contigo, porque solo a ti se te va a demandar el temor del Señor. No buscamos culpable. No porque me dijo, no porque lo que hizo, no por aquello, porque... No. Yo soy responsable de mis obligaciones como hijo. ¿Cuántos dicen sí, amén? La ignorancia no es inocente. La ignorancia debe ser vista como puertas abiertas para que el enemigo gobierne la conciencia y anule el progreso del Evangelio. Alguien tiene que declararse en esta noche conocedor del Señor. Yo me declaro conocedor, me declaro un ser inteligente por causa de ver la santidad de mi Padre. Me declaro un hijo inteligente. Vamos acá, los que están trabados con las materias. Levantan las manos. ¿Quiénes son? No se quemen, vamos. Diga conmigo, si aumenta el temor, esas materias me las como cruda. Porque Él provee la sabiduría y la inteligencia. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, el aumento del temor del Señor cierra todas las puertas que el enemigo pueda querer tener abiertas para anular el progreso del Evangelio. El temor del Señor son como puertas. Yo soy el que cierro y el que abro. Yo soy el que cierro. Ese temor tiene que estar en nosotros, tiene que aumentar en nosotros cada día. Ese temor, como dije, no es mi temor por Él. Diga conmigo, no es mi temor por Él. No es el miedo que yo pueda tenerle al futuro, a lo que viene, a lo inesperado. Es el temor del Señor. Toda la Escritura habla del temor de Él. Diga conmigo, es de Él. Alguien tiene que decir conmigo, es el de Él. Y si Cristo está en mí, su temor está en mí. ¿Alguien de ustedes quiere respuestas en las oraciones? Poquitos amenes, algunos susurros. ¿Algunos quieren respuesta en las oraciones? ¿Conversa usted con papá? Dice que Jesús fue oído a causa de su temor reverente. Necesitamos respuesta, ¿verdad? Temor reverente. Dice que fue oído con grandes lágrimas, clamor, súplica, pero fue oído a causa de su temor reverente. Diga conmigo, ese temor está en mí. Vamos, Señor, Espíritu Santo, ayúdanos en esta noche. Revela ese temor en nosotros. No caminamos con temor, con miedo. Solo queremos caminar, andar en el temor del Señor. Vamos a leer 2 Corintios 5:1. Estamos en modo magisterio hoy. Quiero que se entienda bien este principio. Porque si el Evangelio funcionó en personas que fueron perseguidas, aserradas, metidas en foso de leones,
funcionó porque andaban en el temor del Señor. No le temían a Roma, no le temían a los filisteos, no le temían a nada, porque andaban en el temor del Señor. Y eran acrecentadas y se multiplicaban y el Señor añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Y el Señor acompañaba con señales, con prodigios maravillosos y testificando el Espíritu Santo juntamente con ellos. Esto es increíble. Segunda de Corintios 5:1 al verso 11. Porque sabemos, alguien tiene que levantar la mano, necesito temor del Señor para saber. Vamos, porque sabemos, dice el apóstol, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es tu morada terrestre? Tóquese un poquito. No es tu casa, no es este templo, tu cuerpito. Diga conmigo, morada terrestre. Este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha no de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestido de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal, dígalo conmigo fuerte, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras, las señales del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre. Tócale que está a tu lado, decirle, no sé cómo vivimos, pero yo vivo confiado siempre. Y sabiendo, otra vez más, diga conmigo, y sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, vamos, algunos se preocupan demasiado por el cuerpo, pero está bien que lo cuidemos al templo. Pero escúcheme, a mí me espera el cuerpo de Thor, de He-Man, escúchame, ¿entendés? Diga conmigo, que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Verso 10, venga, porque es necesario que todos nosotros, toca lo que está a tu lado, decirle, vos también, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, conociendo, vamos, levanta, esta tienes que decirlo conmigo, conociendo, pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos y esperamos que también le sea a vuestras conciencias. Ahora sí, denle el aplauso al Señor. Vamos. Esto es palabra de Dios para nuestras vidas. Aleluya. La promesa de Dios para nosotros fuera de este cuerpo mortal es un hecho eterno, amados. Es un hecho. Jesús apareció con un cuerpo glorificado y yo voy a aparecer igual que Él. No sé si con más kilo, menos kilo, más cana, menos cana, eso lo sabe el Señor. Pero que me espera un cuerpo de gloria, me espera un cuerpo de gloria. Yo lo creo, amén. Así que la muerte no se va a tragar esta vida gloriosa. Nosotros no tenemos que ser de los que sufrimos por la muerte. Yo siempre se lo digo a mi esposa. Dice que los hijos, habrá una generación de hijos que pondrá por estrado de los pies de Cristo al último enemigo, la muerte. El último enemigo que le queda a la iglesia es la muerte. Una generación de hijos que vencen la muerte. ¿Cómo la venzo? La venzo en mi conciencia. No se traga mi generación, no le tengo miedo a la muerte. Porque tengo un cuerpo de gloria esperándome. Mientras tanto que vivimos, para el Señor vivimos. Y para que su evangelio sea visto. Y para que muchos otros encuentren otro cuerpo de gloria. Siempre lo inmortal tiene que ser más fuerte que lo mortal. Diga conmigo, lo inmortal tiene que ser más fuerte que lo mortal.
Siempre, siempre lo eterno tiene que ser más fuerte en nosotros que lo temporal y pasajero. Siempre, porque este mundo te grita, este humanismo te grita que lo mortal es primero, que lo pasajero, que lo temporal. No, no, Señor. Aquí, en nosotros, lo inmortal, lo eterno, es lo más bello. La vida eterna. La vida eterna. Siempre su vida en nosotros, siempre tiene que ser más poderosa que nuestras vidas mortales. Siempre, siempre. Pero la promesa no nos libra de nuestros actos temporales. En este cuerpo, todos nosotros vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo. Diga conmigo, habrá un día que todos vamos a comparecer. ¿Sabe lo que es comparecer? Pase usted, venga. Sea bueno o sea malo. Es que no sabe usted. Sí, yo sé todo. Y como que, ¿por qué está eso ahí? Porque no es un tribunal para juicio eterno. Es un tribunal que cargamos en el corazón todos los días por causa de, escúcheme, ese tribunal es maravilloso porque ese tribunal pesa en nuestro corazón. ¿Cómo me presentaré ese día? ¿Cómo estaré delante de ti? ¿Cómo cuido esto que tú has ganado con tu sangre? ¿Cómo honro esta vida que es nueva que me has dado? Por esto, diga conmigo, esto es lo maravilloso de la gracia. Esto es lo maravilloso de la gracia. Porque conocemos el temor del Señor, es que tenemos confianza para ese día. Diga conmigo, la importancia del temor, porque Pablo está diciendo, escúcheme, un día todos vamos a comparecer, pero por causa del temor es que tenemos confianza para ese día. Alguien tiene que levantar sus manos y decir, yo tengo confianza para ese día. Tengo confianza en su gracia, confío en su gracia, confío en el perdón de sus pecados. No por deporte voy a estar pecando, no por hacer vana la cruz, no para pisotear la sangre de Cristo, sino para honrar su sacrificio en mi corazón y en mi vida. Entenderé que un día obviamente Dios me va a pasar factura, pero ese día no va a ser para juicio, sino para belleza de su nombre. Para la gloria de su nombre, para decir todo esto que te estoy diciendo, era solamente para que veas la gracia, el poder y el alcance de mi gracia. Celebre a Cristo en su corazón. Mi conciencia me dice que lo amo profundamente. ¿Alguien dice amén a eso? Mi conciencia me tiene que decir muchas veces, te va a decir muchas veces que has fallado, pero porque tengo temor es que me humillo en su presencia. Los apóstoles estaban continuamente hablando por experiencia. Por eso decían todo el tiempo, sabemos, 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 sabemos. Y nadie sabe realmente si primero no lo ha experimentado. ¿A cuántos de nosotros nos pasó que nos han leído un montón de cosas? Pero nada de esa lectura nos hizo saber hasta que experimentamos la prueba, el proceso, la lucha, la tribulación, como quieras verlo en tu agenda. No sabían porque se lo dijeron, no sabían porque lo estudiaron, lo sabían porque lo habían vivido. Diga conmigo, los días que vienen, lo que sabré será porque habré experimentado el temor del Señor en mi corazón. Entonces eso va a dejar una evidencia. Que este evangelio se predica, que este evangelio se recibe, que este evangelio se confía, que en este evangelio se retienen las palabras, que tengo obligaciones de hijo, que Dios quiere formarme como un ser sabio, como un hijo sabio, inteligente para la gestión de la vida. Mientras estemos aquí, todo lo que somos es para darle la gloria al Señor y que nada retenga eso en nosotros. El temor del Señor es algo que debemos experimentar desde las entrañas, mis hermanos, porque si no el evangelio solo será una información religiosa y no una manifestación de vida. Alguien tiene que entender esto. Alguien tiene que entender esto en esta noche. Diga conmigo, no es una información religiosa. No. ¿No te ha pasado estar en conversaciones con amigos, con compañeros de trabajo y que te ponen de la vereda de enfrente no porque vos sos evangélico, porque vos vas a la iglesia, porque te ponen todas esas
esos motes, y como que te quieren encasillar en un... No. Y ahí Dios te da sabiduría. Diga conmigo, y ahí Dios te da sabiduría. Porque el temor aumenta la sabiduría y la inteligencia. Entonces vos lees los corazones. ¿Cómo hacía Jesús? Leía los corazones. Estos están cavilando en dos pensamientos. Leía los corazones. Entonces Dios te da la gestión de palabras. ¿Para qué? Para que vengan al temor del Señor. Diga conmigo, una manifestación de vida, no una información religiosa. Quiero ir cerrando con esta palabra. Pablo dice que ese temor nos hace ser persuasivos. Diga conmigo, persuasión. Vamos a ser persuasivos con otros. El Espíritu Santo vino, ¿a qué? ¿A qué apareció el Espíritu Santo? Dice Jesús que Él vino a convencer de justicia, de juicio y de pecado. Diga conmigo, el Espíritu Santo está en mí para convencer. ¿Sí o no? No, que se encargue el Espíritu Santo, pero vive en vos. Y usa tu conciencia, y usa tu boca, y usa tus gestos, y usa tu cuerpo, y usa todo tu ser para expresar el Evangelio. No está fluctuando, diga conmigo, no está fluctuando en el aire. Él vive en mí, alguien tiene que creerlo, Él vive en mí. Y toma de lo suyo y me lo hace saber. Diga conmigo, y me lo hace saber, porque soy un hijo como Cristo. A veces todavía disociamos todo eso en nuestro ser. Ay, me tomó el Espíritu Santo. ¿Cómo te tomó? Vino por afuera con la sala, te abrazó y te hizo. Eso pasaba en la antigüedad. Eso pasaba con Elías. Eso pasaba con Eliseo. Con nosotros vive. Alguien tiene que decir conmigo, Él ha derramado su amor por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. El apóstol Pablo está diciendo, ustedes tienen las arras del Espíritu. El Espíritu está en nosotros. Cuando Dios habla a través de la boca de sus hijos. Dios no habla más fuera de la iglesia. Dios habla a través de la iglesia. Porque sus hijos están en la tierra para manifestar que Él es Dios. Así que mire este detalle tan importante, persuasión. Esa palabra persuadir significa inducir, convencer completamente, aconsejar con fuerza. No quieren entrar, entonces fuerza a los que entren. ¿Cómo? A convencerlos si tenés mi espíritu. Es que no me quiero ir. Bueno, ora por él y cuando sea el momento le volveremos a persuadir. Diga conmigo, somos persuasivos. No. Tienes que creerlo. Tocar lo que está a tu lado. Voy a orar por vos para que seas persuasivo. Para que seas persuasiva. Porque cuando salimos de acá y enfrentamos la vida y enfrentamos el humanismo que tiene cara de esposo, de esposa, que tiene cara de hijos, de suegra. Cuando enfrentamos el humanismo, ahí vamos a ver si sos persuasivo. Porque tenemos que persuadir con lo que es el Espíritu Santo. Una manifestación de vida. Amén. El temor del Señor nos vuelve persuasivos. Nos usa como elemento de convencimiento para que su evangelio avance y avance para la gloria de su nombre. Tienes que creerlo, el evangelio va a avanzar a través de tu vida. Tienes que creer el elemento fundamental. Él me ha dado el Espíritu Santo para hablar su palabra, para hablar, dar testimonio de Él. Él está en mí y yo estoy en Él. Él habla a través de mí, Él gesticula a través de mí, Él se mueve a través de mí. Donde yo ando, anda el Espíritu. Donde el Espíritu va, yo voy con el Espíritu. Hechos 17, y estos andaban y se movían y vivían en Él. ¿Cuántos dicen amén? Termino con esto. Ya lo dije, ¿no? Bueno, igual termino con esto. Primero de Pedro 1:17. ¿Alguien tiene que leer esto conmigo? Oh, sí, la pegué, ¿eh? Alguien tiene que leerlo conmigo. Si ustedes, vamos, dígalo. Si ustedes llaman Padre aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho
y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas conducidos por el temor de Dios. Aleluya. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre, santo, santo, santo. Diga conmigo, Él ya no se fija en quién lo hizo, sino en lo que se hizo. No sé si alguien está entendiendo esto, pero Él no te está juzgando a ti, sino lo que se hizo. Porque toda condenación cayó sobre el Hijo. Lo que sí se juzgan son los actos para ser corregidos, para ser traídos al Evangelio, al diseño de Dios. No se juzga a la persona, se juzgan sus actos. Al alma la amamos. Vivan el resto de sus días conducidos por el temor del Señor. Este es mi consejo para la casa, de parte del Espíritu Santo. Amado, este evangelio de verdad funciona para los que andan en el temor del Señor. Ese mismo temor se produce una reverencia dentro nuestro. Ese temor me inclina en su presencia. Ese temor hace que mi corazón arda de pasión por Él. Ese temor no silencia a Cristo en mi corazón. Al contrario, lo amplifica en mi corazón. Lo hace conocido. No se puede. Esa gente vivía perseguida. En ese momento había paz. Y en esa paz encontraron edificación y encontraron fortaleza, crecimiento, multiplicación. Porque Dios estaba en el asunto, porque el temor del Señor los conducía. Hoy pensaba en el amor. Si a Dios le hubiera alcanzado que el amor solo funcione como mandamiento, no hubiera sacrificado a Jesús. Y aunque Jesús dijo un mandamientos nuevos doy, Él sabía que no era suficiente. Porque el amor no podía quedar en una forma de mandamiento. El amor tenía que quedar en una forma de naturaleza. Por eso Él dijo, y derramaré mi amor en sus corazones. No es que yo solamente lo amo al Señor, es que su amor produce que yo lo ame a Él. No es que temo a Dios como reverencia y honra, sino es que es su temor en mí el que produce eso. Amados, somos responsables de decir, Señor, necesito ese temor en mí. Porque muchas veces fallo, muchas veces me equivoco, muchas veces cedo. Y quiero honrarte, quiero glorificar tu nombre, pero también quiero que este evangelio avance. Sé que tú me provees, sé que tú me cuidas, sé que tú me amas, que me has dado herencia, pero también sé que en esta hora necesito entender mis obligaciones. Diga conmigo, no necesito ser pastor. Vamos, dígalo conmigo. No necesito ser pastor, ni evangelista, ni profeta, ni apóstol, ni maestro para predicar. Solo necesito tener temor del Señor. Solo necesito saber que soy hijo amado, hija amada, y que su espíritu mora en mí. Y que puedo levantarme en cualquier lado y en cualquier lugar y dar a conocer las riquezas de su gracia. Algunos todavía estamos resolviendo asuntos de identidad y está bien,
Algunos ya hemos pasado ciertas experiencias. Algunos hemos sentido bien profundo los efectos de la cruz. Pero mientras tanto estés en la boca del pez, Dios en algún momento te va a escupir en algún lado. Y a alguien vas a llamar al arrepentimiento. Alguien va a cambiar su manera de pensar, eso significa. Alguien va a salir del humanismo, alguien va a salir de las redes de este mundo. A alguien le vas a arrebatar esa alma para Cristo. Y el que gana almas es sabio, dice el proverbio. Espíritu Santo sigue hablando entre nosotros. Sigue hablando, Señor. ¿Sabe cómo se siente el temor del Señor en nosotros? Peso. Peso en el corazón, peso en la conciencia. Cuando alguien no tiene peso en la conciencia es porque no hay temor del Señor. Hago lo que quiero, digo lo que quiero, siento lo que quiero. Pero el temor del Señor te ancla en el Evangelio. El temor del Señor te ancla. Ni siquiera buscas ser santo. El temor te vuelve santo. El temor te vuelve santo. El conocimiento del Santísimo te da inteligencia. ¿Quieres ponerte sobre tus pies conmigo?